dar inicio a nuestra sesión mensual de nuestra Sociedad de Médicos de Geriatras, y en el marco de este momento que estamos pasando por las cuestiones legales, de demandas y demás, pues quisimos dar la información y nos dimos a la tarea de que nos vinieran a orientar para nuestro quehacer médico, que sea más seguro, que sea más confortable, hacerlo con gusto, pero también dentro del marco legal, y hacer algunas cosas que pudieran asegurarnos ese éxito de nuestra práctica médica. Y para lo cual tengo el gusto de presentarles a ustedes al licenciado Alfonso, que nos va a venir a dar la plática, el Alfonso Rubén Yáñez López, y nos va a dar el tema de lo que había estado anunciándose, de la responsabilidad médico-legal en geriatría. Muchas gracias por atender a nuestra petición de estar aquí con nosotros, y a nombre de la Sociedad de Geriatras y de la presidenta Sara Aguilar le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer a la Sociedad de Geriatras la oportunidad que nos dan de venir a presentar este tema tan importante, y que además ustedes lo han visto, quizás sepan de algún compañero, algún colega que se ha visto envuelto en este tipo de problemas. Doctora, le agradezco muchísimo esta oportunidad a la doctora Gutiérrez por permitirnos este espacio, este tiempo, y a la doctora Sara Aguilar también. Vamos a empezar con lo siguiente. Somos una empresa corporativo PMN nacional con 20 años de experiencia en la defensoría de los médicos. No somos una empresa que esté naciendo o que apenas esté viendo a ver qué se puede hacer o cómo se va a hacer. Somos los asesores jurídicos de estas federaciones, ya con más de 10 años de que ellos nos avalan en nuestro quehacer legal, ¿sí? Y lo que pretendemos es crear una conciencia de prevención del problema médico legal entre el gremio de los servidores de la salud. Vamos a empezar porque lo que empezaba yo a comentar, en la actualidad el gremio médico se ve con una carga jurídica muy pesada sobre sí mismos, y normalmente lo tienen que manejar solos. No hay manera, a menos que se alleguen de información, ¿verdad?, y de una buena protección jurídica. Esto es lo que pasa. El médico está rodeado de jornadas extenuantes, muchos pacientes en poco tiempo, en su turno de trabajo. Los pacientes que piensan que todo lo malo es culpa del médico, siempre van a estar buscando quién es el culpable, aunque no lo vaya, Venimos precisamente a dar esta información para que ustedes tengan tranquilidad en el ejercicio de su profesión. La responsabilidad que significa ser médico y estar sujeto a normas que deben cumplirse cabalmente, porque eso es lo que va a juzgar el Poder Judicial. Y decimos algo que es bien importante: el médico nunca va a buscar dañar a su paciente, esa no es su función. Su función es velar por su salud, restablecerla. Eso es. Pero sin embargo,
el propio médico puede caer en alguna conducta que para la autoridad lo considera un delito. ¿Por qué un delito? Porque el acto médico en México no está despenalizado. Pero ese no es problema, el que no esté despenalizado. La cuestión es las conductas en las que podemos caer y convertirlas en un delito. ¿Qué es un delito? Dice la ley que un delito es el acto u omisión que sancionan las leyes. Dicho de otra manera, es un hacer o dejar de hacer, ¿sí? Atender o no atender. ¿Qué tipos de delitos contempla? Contempla dos tipos de delito: el delito doloso y el delito culposo. ¿Cómo se hace la separación de uno y otro? El delito doloso es aquel en el que vamos con intención de lesionar, de lastimar o de privar de la vida a otra persona, a otro ser humano. Yo voy deliberadamente a lesionar, a lastimar a mi vecino porque tenemos problemas, porque me cae mal, porque no nos podemos ver. Y de esa manera saco un arma y le doy un balazo. Ese es un delito doloso. Voy con la intención de lesionar. ¿Cuál es el otro? El otro delito es el culposo, en el que puedo lesionar a alguien, pero sin la intención. Y ese es el actuar médico. El médico puede lesionar a un paciente, puede lastimarlo, pero no es esa su intención. La intención es cuidar de su salud. ¿Cuáles son las conductas en las que puede caer mi médico a la hora de la atención a su paciente? La negligencia, no hacer lo que tiene que hacer para atender al paciente. La impericia es la falta de conocimiento para atender a su paciente. Viene el exceso de confianza. Los médicos a veces, esto es tan sencillo, tan fácil, con los ojos cerrados lo hago. ¿Y qué cree? Se complica. Pues ya no fue tan sencillo y ya no lo puedo hacer con los ojos cerrados, y eso es lo que denomina la conducta del exceso de confianza, que es un delito culposo. Y la imprudencia, no tomar las medidas necesarias para la atención de su paciente. Son 4 conductas que marca la ley y que además el juzgador va a vigilar que no se haya cometido alguna de ellas a la hora de un problema médico legal. ¿Por qué vías le puede reclamar el paciente a un médico? Son 3 vías: la vía administrativa, la vía civil y la vía penal. Las 3 vías están manejadas por autoridades, menos la administrativa. Aquí en la administrativa también se le conoce como la justicia alternativa y está conformada por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de la Función Pública. Ustedes como médicos del Seguro Social son funcionarios públicos y lo saben, ¿no? Y los órganos de gobierno del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y del ISSSTE. ¿Cómo empieza este procedimiento? Con una queja ante la famosa CONAMET. Es una queja que interpone el paciente, que se tiene que revisar esa queja, se tiene que contestar esa queja, y viene
una suspensión de labores para nuestro médico, para nuestra doctora, dentro de la institución. Viene la sanción administrativa y viene el intento de conciliación. Normalmente, ¿cuál es el intento de conciliación en CONAMED? ¿Tiene idea, doctor, cuál es el intento de conciliación en CONAMED? Que se pongan de acuerdo entre sí. Sí, que se pongan de acuerdo. ¿Qué busca el paciente ante una queja en CONAMED? Como una disculpa. Busca dinero. Busca dinero. ¿Sí? Entonces, normalmente la CONAMED lo que le dice al médico es: arréglate con tu paciente, cuánto te está pidiendo, no sé, voy a decir 5,000, 10,000, 15,000 pesos, lo va a tasar el paciente. Y bueno, viene ahí la negociación, pues arréglate con él, no le des los 15, no, dale 10, dale 8. Esos son los arreglos en CONAMED. De 10 quejas ante CONAMED, 8 las pierde el médico. ¿Sí? Esa es la estadística, doctor, tristemente. Y entonces el paciente aparentemente ya se arregló el asunto, ya se va con su dinero, ya quita la queja. Pero no es así. Resulta que yo como paciente, después de haberme quejado ante CONAMED y después de haber recibido una cantidad de parte de la doctora, de quien yo me quejé, nada más es un supongo, doctora, no es en serio. Si yo siento que no quedó bien, que mi molestia perdura, que persiste, puedo irme a presentar ante un ministerio público y ahorita vemos cómo funciona eso. Miren, el 78% de las quejas ante CONAMED, el paciente quiere dinero. Solamente un 22% la queja tiene un fundamento de un mal resultado médico. ¿Sí? Doctor, Viene la... pero CONAMED es una instancia conciliatoria que no tiene ninguna representación legal. No, precisamente por eso... CONAMED le tenemos que decir bye bye, hagan lo que quieran. Sí, allá vamos, permítanme tantito. En un momento dado, fíjese, yo puedo, como médico, no aceptar el laudo de la CONAMED. No lo acepto. Es más, es lo que aconsejamos nosotros como empresa, como abogados, a nuestros médicos: no acepten la conciliación de CONAMED y nos vamos al juicio. Y allá nos peleamos, pero ya con otras bases. ¿Sí? Viene la vía civil, que también es una vía judicial, en el que, fíjense qué chistoso, aquí los pacientes nos van a demandar, pero no nos van a pedir 5,000 pesos, no nos van a pedir 20,000 pesos. Aquí vienen las demandas millonarias. Aquí el paciente pide dinero fuerte porque está demandando daños y perjuicios al médico. Y no sé si ustedes recuerden, pero hubo un caso muy sonado aquí en México de una demanda de esta naturaleza que le ganó la señora, siempre se me olvida su nombre, Susana Dos Amantes, a un ortopedista. Después de 10 años de juicio, le ganó una demanda de $1,500,000 por una operación de rodilla de la cual no quedaba bien. Y la señora presentó ante el juez
los contratos que tenía para la filmación de 3 películas y que por no quedar bien de su intervención no pudo hacer, dejó de percibir esos ingresos y el juez condena al médico a pagarle los daños y perjuicios. Aquí la demanda, les decía, es millonaria. Hay un caso ahorita en un instituto del Estado de México, un instituto de seguridad, que está pidiendo a la paciente 14 millones de pesos y son 17 gentes demandadas, entre médicos y enfermeras, 17 gentes. Viene la estadística de la vía civil, miren lo que quieren los pacientes: dinero, otra vez dinero, y solamente un 5% sigue el juicio por lo que considera un mal resultado médico. Viene la tercera vía por la cual pueden denunciar a nuestro médico. Aquí los van a denunciar por lesiones y homicidio. Recordemos que el acto médico no está despenalizado en México. Y esto empieza de una manera muy sencilla, fíjense, con una denuncia. Yo no tengo más que ir con el Ministerio Público a una delegación y decir: licenciado, vengo a denunciar al doctor fulano que me atendió de tal padecimiento y del cual yo no quedo bien. El Ministerio Público va a iniciar una averiguación, va a mandar un citatorio al médico o a los médicos involucrados, incluyendo el personal de enfermería, y los va a llamar a declarar. El primer punto aquí, doctores, doctoras: no se presente solo, no se presente solo. ¿Quién debe acompañarle? ¿Con quién debe ir? ¿Con quién iría, doctor? Con un abogado, porque el abogado le tiene que guiar, le tiene que aconsejar, le tiene que asesorar cuál es la mejor manera de que usted no peligre el problema, que no le sean conculcados sus derechos como persona. ¿Sí? Segundo paso: no declare. Usted puede apelar a su derecho constitucional de presentar su declaración por escrito y ratificarla también por escrito. No tiene que declarar de viva voz. Cuando son varios los involucrados, el Ministerio Público, a la hora de las declaraciones, empiezan a presionar: doctora, ¿y qué estaba haciendo el doctor? Estaba fumando. Dice la respuesta: doctor, ¿qué estaba haciendo la doctora? No, pues se salió, dijo que iba al baño y regresaba. El Ministerio Público, cuando le denuncian esto, un delito, lo primero que dice: hay un responsable, un culpable, ¿no? Y yo lo voy a encontrar. ¿Qué estaba haciendo el doctor? ¿Qué estaba haciendo el ayudante? Doctor, ¿qué estaba haciendo el ayudante? Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué decir en esos casos? Yo, el Ministerio Público: doctora, ¿qué estaba haciendo el doctor? ¿Cuál sería su respuesta? Estaba checando sus mails. Buena respuesta, ¿eh? Fíjense qué buena respuesta. No, doctores, doctoras. Usted tiene que decirle al Ministerio Público: señor licenciado, pregúnteme de mi trabajo. Yo le puedo responder de lo que yo estaba haciendo. Al doctor pregúntele qué estaba haciendo él. ¿Sí? Para que no se cruce información. ¿De acuerdo?
hablamos de presentar y ratificar por escrito su declaración. Vienen las pruebas, su dictamen, puede ahí mismo no ejercer la acción penal o puede consignar el Ministerio Público su expediente ante un juzgado. Y entonces, aquí es donde viene la orden de aprehensión en contra del médico. Una vez que se gira la orden de aprehensión, una de dos: si el doctor no es localizado por las personas estas educadas, decentes, de buen trato, que todo piden por favor, llamados agentes judiciales, pues bueno, puede librarle, pero lo más seguro es que lo priven de la libertad. En ese momento nosotros como abogados entramos a buscar el amparo, pagar la fianza y obtener la libertad del médico para que todo el proceso lo lleve afuera de la cárcel, no tras las rejas. Viene el auto de formal prisión, que lo determina el juez, o el auto de libertad por falta de elementos. Viene el auto de ejecución a proceso, las pruebas, la instrucción, el desahogo, la audiencia de vista, las conclusiones, la sentencia, la apelación y el amparo. Pero aquí viene ya la sentencia en primera instancia. ¿A qué nos van a sentenciar? Nos van a sentenciar al pago de una reparación del daño al paciente, y seguimos viendo que el paciente quiere dinero. A prisión también, la sentencia va a determinar un X número de años o de meses de prisión, y a la pérdida de la cédula profesional, que puede ser temporal o puede ser definitiva. Ese es criterio del juez exclusivamente. Nadie sabe cómo va a dictar su sentencia. Esto lleva un promedio de 3, 4, 5 años. Se llega a ir a veces a 6 años. ¿Sí? ¿Con el daño a quién? Pues al médico. Pero fíjese nada más, no es el daño al médico nada más en lo profesional, es en lo económico, es en lo social, es en lo profesional, es en lo familiar. Y la autoridad dice que los pacientes tienen derechos y pueden defenderlos, y los médicos no tienen derechos y no pueden defenderlos. Claro que sí, doctores, claro que sí, doctores, tienen ese derecho también. La estadística de la vía penal: 30% de estas denuncias las interponen los pacientes o los familiares por lo que ellos consideran una mala atención de parte del servicio, no precisamente del médico, fíjese, no precisamente de parte de la doctora, a lo mejor la trabajadora social, a lo mejor la asistente social, no se sienten atendidos por ellos y van, y por castigar al servicio, interponen una denuncia. El 60% otra vez que buscan dinero, y solamente un 10% sí tiene un fundamento de un mal resultado médico. ¿Sí? O sea, dése cuenta que, bueno, hay personas
que de demandar a los médicos o denunciarlos hacen su modus vivendi. ¿Sí? La estadística en la vía penal, mire, el 70% de los casos los terminamos en el Ministerio Público, en la averiguación previa. Déjeme decirlo de manera coloquial. El 70% de los casos que manejamos en el Ministerio Público chispamos al médico del problema. Ya no llega hasta un juzgado. Solamente un 30% sí es consignado a un juzgado. De los casos consignados a los juzgados, el 79% son por homicidio culposo. Y déjenme hacerles una pregunta. Doctores, doctoras, ¿dónde se muere más gente? ¿Dónde se muere más gente? Doctor. Pues en la calle, ¿no? ¿En la calle? Doctora. Pero pacientes estamos hablando. En los hospitales es donde se muere más gente. Por eso, el 79% de los casos consignados son de homicidio culposo. El 18% por lesiones y un 3% por usurpar funciones o por usurpación de profesión. Doctor, ¿tiene idea de cómo puedo yo usurpar mi profesión, una profesión? Un médico residente que pueden acusarlo de eso, de usurpar una profesión. Mire, cuando... Sí, doctora. Es cuando es el motivo por el que se hicieron las cédulas profesionales de especialidad. Exacto. Porque si yo soy médico internista y cardiólogo, tengo que tener las dos especialidades, porque si soy Y las cédulas, internista, las dos cédulas. exactamente. Si soy internista y veo mucho cardiología y me impresiona como cardiólogo, eso es usurpación de funciones. Porque Así es, de profesión también. específica. Un médico general que pone su consultorio y se ostenta como ginecólogo. ¿Sí? Se puede poner atención a mujer embarazada, se atienden partos, pero no puede poner ginecólogo, porque además esa usurpación de profesión es un delito doloso, no alcanza fianza, ese sí es directo prisión. Los problemas más comunes, miren, el 34% está en el tratamiento médico. Problema quirúrgico en el 32%, diagnóstico errado un 15%, quejas del personal administrativo un 4%, parece poquito, pero pega. Parto y puerperio del 7% y estudios mal elaborados el 8%. La norma oficial mexicana que tiene unos meses que cambió, antes era la 168, si nos recuerdan, doctores, ahora ya cambió. Antes era elaboración, integración y uso del expediente clínico, ahora su concepto se amplió: manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Estamos hablando de confidencialidad y yo todavía en algunas clínicas me encuentro pacientes con su expediente bajo el brazo. ¿Qué cree que puede hacer ese paciente? Sacarle copias. Y eso se vuelve un arma en manos del paciente, ¿sí? Un arma contra usted. El expediente clínico tenía 3 usos anteriormente, así decía la norma oficial 168: médico, jurídico y de enseñanza. Ahora tiene 4 más: investigación, evaluación, administrativo y estadístico. Dice que su campo de aplicación es general. Quiere decir que se aplica en toda la República Mexicana, que sus disposiciones
son obligatorias para los servidores de la atención médica de los sectores público, social, privado, incluidos los consultorios. Y cuando hablamos de disposiciones obligatorias, estamos diciendo que no es si el médico puede hacerlo, no es si el médico quiere hacerlo, es que debe hacerlo. Y déjeme poner una acotación de que a la autoridad no le interesa si usted tiene que ver en un turno a 20, a 30 o a 40 pacientes. Eso ellos no lo ven. ¿Sí? Doctor, ¿quién es el dueño del expediente? Ahorita lo vemos, doctora. Ahí viene. El expediente clínico cambió su concepto también y de una manera bien interesante. Decía anteriormente que constaba de documentos escritos, gráficos e imagenológicos. Ahora dice electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnetoópticos y de cualquier otra índole, donde van a ser las anotaciones correspondientes a su actuar en la atención de su paciente. Pero déjeme decirle cómo termina el último párrafo. ¿Sí se alcanza a ver? ¿No? El último párrafo dice: con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Recuerda que decía la norma 168 en ese último párrafo? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Decía: con arreglo a las disposiciones sanitarias. Así decía. Así terminaba el párrafo y expediente. Pero vea que ahora dice disposiciones jurídicas. Vea el peso legal que le están otorgando la autoridad a su expediente clínico. Buena pregunta. ¿De quién es el expediente? ¿De quién creían que era el expediente, doctores? Sí, El paciente cree que es de ellos. Es No. mi expediente clínico y quiero que el doctor me lo dé. no. El expediente es de la institución o del médico que atiende a un paciente en la práctica privada. En ese caso, sí es del médico. Si no, no es del paciente, menos de su familiar, mucho menos de su abogado y todavía mucho menos de un agente que nos viene a amenazar, que nos va a llevar detenidos si no le damos el expediente y que nos va a demandar. No tenemos obligación de darle el expediente. ¿Quiénes son las autoridades que sí nos pueden exigir el expediente? Miren, ahí está. Nada más la autoridad judicial, los órganos de procuración de justicia y las autoridades sanitarias son los únicos que nos pueden exigir el expediente, nadie más. ¿Sí? Si un paciente, su familiar, quiere el expediente clínico, primer paso, tiene que hacer la petición por escrito. Segundo, no tenemos obligación de darle respuesta de inmediato. Tenemos 24 o 48 horas para darle respuesta y no le vamos a entregar el expediente. Le vamos a entregar un resumen clínico, que no es lo mismo que el expediente, ¿verdad? En ese resumen clínico vamos a anotar como mínimo padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico y estudios de laboratorio y gabinete.
Eso es lo que le vamos a entregar. Sí, doctora. Actualmente, con la confidencialidad de datos, el paciente me lo puede solicitar, pero si es un familiar el que lo solicita, Depende, tiene que hacer la petición por escrito aún el familiar cualquier familiar y puede que hacer- explique, pues no, tiene que ser un familiar que sea responsable del paciente. Exacto, si el paciente, el familiar tiene que comprobarme a mí que es responsable del paciente. O sea, yo puedo decir, quiero que me den el expediente a mi abuelita. No, pues yo ni te he visto venir a ver a tu abuelita, que me lo venga a pedir la persona que está al pendiente del paciente, O alguien que tenga un poder de esta persona. o que tenga el poder, No, cualquiera lo puede pedir que yo se lo dé. inclusive un tutor puede ser, pero debe haber una representación legal Exactamente. demostrable. ¿Sí? La historia clínica que debe contener, la va a elaborar el médico, su interrogatorio, su exploración física, sus diagnósticos. En el interrogatorio vamos a ver los antecedentes heredofamiliares, sus datos patológicos, no patológicos, adicciones, otras que tuviera. El interrogatorio por aparatos y sistemas. La exploración física. Signos vitales, pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales. Los resultados. Su terapéutica. Eso luego falta en los expedientes. Y en eso, doctores, doctoras, es lo que revisa la autoridad. ¿Dónde está su resultado? ¿Dónde está su terapéutica? ¿Dónde están los resultados obtenidos? La historia de complicaciones agudas, historia de presencia de infecciones de piel, pies, dental, genitourinaria, búsqueda de complicaciones tardías, exploración de fondo de ojo, pulsos de miembros inferiores, soplos, carótidos, el examen de los pies, neuropatías somáticas, neuropatía visceral, consumo de otros medicamentos que pudiesen alterar la concentración de glucosa, búsqueda de otros factores de riesgo cardiovascular, los antecedentes ginecobstétricos y la participación en programas de educación de diabetes, en este caso, las notas médicas, importantísimas. Eso también lo revisa el Ministerio Público o el juez. Esas son las partes más importantes de su expediente. Fecha, hora, nombre y firma autógrafa o digital. Eso es nuevo, antes no lo tenía en la norma anterior, de quien la elabora. Y fíjese bien, doctora, no dice que le ponga un gancho, dice que le ponga su firma. La firma que ponen los cheques y en las tarjetas de crédito, esa es la que debe poner en sus notas. El nombre completo, edad, sexo del paciente, número de cama o expediente, lenguaje técnico médico sin abreviaturas. Están prohibidas las abreviaturas, hay unas permitidas, pero esas se refieren nada más a medidas, a volumen. La autoridad no interpreta expedientes. Y recuerde que el expediente es un documento oficial, literal. La autoridad no sabe qué quiso poner el médico si pone la abreviatura AMP. AMP, punto. ¿Qué es? Ampolleta,
ampicilina o amputación. ¿Qué quiso poner? ¿Sí? Letra legible. Bueno, déjenme decirle, tengo 3 hermanos médicos y les hago bromas. Bueno, lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Sin tachaduras ni enmendaduras. No tache un expediente, una nota. Si se equivocó, póngale un paréntesis y le pone una línea en medio. Y adelantito continúa. A partir de ahí se corrige procedimiento, dosis, tratamiento. Se corrige lo que se tenga, pero no lo tache. La autoridad interpreta ese expediente como alterado. Y si ve un expediente alterado, recuerden, ellos tienen otra mentalidad totalmente diferente a la de nosotros. Y si lo ve alterado, dice, a alguien están protegiendo. ¿Quién lo tachó? Ah, pues el responsable, el culpable. El expediente clínico electrónico ya ha sido autorizado, ya lo manejan casi todos, ¿o no? Bueno, pues, por ejemplo, las unidades del Seguro Social que manejan el expediente clínico, la firma del doctor es su password con el que entran los expedientes. Doctor, doctora, no preste su número a otro colega. No, por mala onda. Usted va a ser el responsable de lo que aparezca ahí. Y la autoridad es que yo no lo puse, no, aquí está. Está en tu expediente, está en tu matrícula, está en tu password. Tú eres responsable. ¿Sí? Conservarlo en estado por lo menos 5 años. ¿Por qué 5 años, doctora? Porque es el término legal de los documentos. Porque es el plazo que tiene el paciente para denunciarnos o para demandarnos. ¿Sí? 5 años. La nota de ingreso que debe hacerla el médico que ingresa al paciente. Aquí también hubo cambios, doctores. Antes decía, debe elaborar el médico y deberá contener los siguientes datos. Ahora dice el médico que ingresa al paciente. ¿Tiene idea de por qué, doctor? Yo soy el médico del turno de la mañana y a las 2:05 me están pasando a un paciente y la doctora es la del turno de la tarde. Ella entra a las 2, yo me voy a las 2, pero me lo dieron a las 2:05, 2:07, 2:10. Yo lo ingreso, pero pongo el nombre de la doctora, pues es de su turno, ¿no? Y a la hora del problema, la doctora ni lo vio, ella no lo ingresó, ella no estuvo ahí, fui yo. Por eso dice, el médico que ingresa al paciente, sus signos vitales, su resumen del interrogatorio, la exploración física y estado mental, tratamiento y diagnóstico. Lo que está con rojo es lo que queremos resaltar, para que ustedes lo vean. Eso es en lo que se fija la autoridad. Tratamiento y diagnóstico. En la visita inicial debe registrarse, además de la historia clínica adecuada, la siguiente información: tiempo de evolución clínica de la enfermedad, historia familiar de diabetes, descripción de alimentación habitual, tratamiento empleado previamente, el patrón de actividad física que incluya la actividad laboral. Las notas de evolución, el médico debe hacerlas cuantas veces sean necesarias y en el que va a consignar la evolución y actualización del cuadro clínico.
otra vez sus diagnósticos, pronósticos y tratamiento en cada nota de evolución. Los tratamientos e indicaciones médicas, en el caso de medicamentos, con dosis, vía y periodos. Y apegarse a la norma oficial correspondiente a cada tipo de paciente. ¿Sí? Las notas que suelen faltar en los expedientes clínicos: la nota de ingreso, las notas de evolución, no las pone, la carta de consentimiento informado, la nota de egreso. Cuando usted hace la nota de egreso, usted se está deslindando de su paciente, está cortando la relación por el padecimiento por el cual lo fue a ver. Si usted no hace su nota de egreso, la autoridad no entiende cuándo dio de alta a su paciente. ¿Sí? Recuerden, doctores, doctoras, ustedes nunca van a ser juzgados por el resultado con su paciente, sí por los medios que utilizaron para atender. El paciente pudo haber fallecido, pero no es por eso que va a ser juzgado. Va a ser juzgado por si se apegó a la normatividad para atender a ese paciente. Y bueno, pues ya le tocaba, ya había cumplido su tarea, su misión, su proceso aquí en este mundo. ¿Quién lo sabe? Pero el chiste es que la gente se muere. Nada más apéguese a la normatividad. El expediente clínico es el único documento válido por medio del cual usted le va a demostrar a un juez cómo fue que atendió a su paciente, qué medios utilizó para atender. ¿Qué daña a un médico? Un paciente mal informado, sí puede dañarlo, ¿no? Un paciente mal informado. La falta de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque con el consentimiento usted le está demostrando a la autoridad que le explicó a su paciente el procedimiento al cual iba a ser sometido, cuáles eran los beneficios esperados y también cuáles eran los riesgos. ¿Cuál es el riesgo mayor en todo tratamiento? La muerte, así es, que se muera. Un expediente incompleto, que esté fuera de normatividad, una relación médico-paciente sin calidad. Es importante que tengan una relación de calidad con su paciente, no estar actualizado, no afiliarse, doctores, estar afiliados a su sociedad, a su federación, a su colegio, es beneficioso. ¿Por qué? Porque esa federación, ese colegio, esa sociedad médica puede avalar su expertise, su experiencia en la medicina, su conocimiento, su actualización. Esto se oye todavía muy común ahora. A mí eso nunca me va a pasar. ¿Creer que a mí no me pasa? También es un riesgo. El peor enemigo de un médico es otro médico. El médico incitador, el médico que dice: yo voy a ver a otro médico para pedir una segunda opinión, y ese médico me dice: oye, pues ¿qué hizo tu otro doctor?
Antes andas caminando, man. Hubieras venido desde un principio conmigo, te cobro la mitad. Es más, ya sé quién es ese doctor, cada año cambia de coche, último modelo. Estos consejos siempre van a estar en nuestra presentación. No hable mal de sus compañeros, no hable mal de su colega. Igual que como le dijimos al Ministerio Público, pregúntele de mi trabajo y a él pregúntele del suyo, lo mismo podemos hacer con un paciente. Yo la veo o lo veo a partir de ahora. Para atrás, no sé. ¿Verdad? Una relación médico-paciente de calidad nos va a evitar un problema médico legal. Su expediente claro y completo, esa va a ser su mejor defensa. Y vamos a terminar con una frasecita que la verdad es que no sabemos de quién es ni sabemos quién la sacó, pero es muy ad hoc para esto. Una frase que dice: tú ves mis ojos, tú ves mi cara, tú ves mis manos, tú ves mi cuerpo, pero nunca me ves a mí. Dejemos de ver a nuestros pacientes como un número de cama, un número de expediente, o el viejito o viejita latosa que como friega. Recordemos que ellos son igual que ustedes, unos seres humanos, más que con una circunstancia distinta, preocupados por su salud. ¿Sí? Doctores, les agradezco mucho su atención. Déjenme presumir de algo. Somos la mejor empresa a nivel nacional, galardonados con el premio Excelsis de la Quality Foundation de Nueva York por la calidad en el servicio. ¿Sí? Les agradezco mucho y si hay preguntas, hoy no las cobro. Les agradezco muchísimo su atención, muchas gracias a la doctora Gutiérrez, a la doctora Rivera, les agradecemos mucho en el nombre del Corporativo Comunal por este tiempo y espero que les sirva mucho. Esta más que agradecerle su participación, muchas gracias. Y le cedemos la palabra a nuestro presidente, la doctora Sara Guimara. Buenas noches a todos. Pues este día es realmente una fecha especial. Estamos terminando un ciclo de sesiones como Sociedad de Geriatras de México. Todos o quizás la mayoría saben de la transformación que sufrirá nuestra sociedad. El próximo mes tendremos pues la presentación oficial del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Será dentro del marco del Congreso Nacional de Geriatras de México, al cual todos están invitados. Saben que es nuestro evento académico más importante, por lo que esperamos su presencia. Sabemos que este momento, como les comento, es importante y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Sabemos que representa el esfuerzo de muchas personas para llegar a concluir esta fase de la sociedad. Y pues no nos queda más que seguir avanzando en este proyecto, tratar de consolidarlo. Somos hasta el momento una de las sociedades más nuevas y vamos a ser el primer Colegio Nacional de Geriatras. Entonces, este evento se tiene que resaltar, ojalá todos se comprometan para que sigamos creciendo como gremio de especialistas. La especialidad de geriatría merecía esto, merecía un impulso y cada uno lo está haciendo. No es el trabajo solo de esta mesa directiva, es el trabajo de ustedes, de su presencia en estas sesiones. Y pues no me queda más que agradecerles. El día de hoy vamos a ofrecer un vino especial o un amigo especial para celebrar esto y reiterarles su agradecimiento. Por otro lado, como anuncio, saber que
Ya estamos, de hecho el día de hoy se cerró la convocatoria para trabajos libres en el Congreso. Sin embargo, consideramos que todavía hay mucha gente queriendo mandar sus trabajos y quizás no lo pudieron hacer, por lo que vamos a dar 8 días más de tregua para enviar. Recuerden que principalmente a las nuevas generaciones, esta sociedad nació con esa finalidad, que las nuevas generaciones tuvieran este espacio, por lo que están cordialmente invitados a mandar sus trabajos libres. Se hacen acreedores y se acepta de beca del 100%. Entonces, ojalá no lo dejen pasar. Y otra vez, gracias por su presencia. Buenas noches.